Saludos, Dios les bendiga. Les habla Cristian Vadillo de la página Solo a Dios la Gloria. En esta ocasión vamos a hablar sobre la fe y las obras. Y vamos a ver lo que dice Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 26. Y dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y les envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Muchas personas argumentan que existe una contradicción entre Pablo y Santiago en este aspecto, ya que Romanos 3:28, el apóstol Pablo dice que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y también en Romanos 4, 5 y 6 nos dice que más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y también, como dice Gálatas, el capítulo 2, versículo 16, que dice de la siguiente manera: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Muchos argumentan que hay una contradicción entre estas declaraciones de Pablo y la declaración que da Santiago aquí en el capítulo 2, en el versículo 24, cuando dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Sin embargo, estas dos posturas más bien se complementan. ¿Por qué? Porque primero Pablo y Santiago se refieren a distintas situaciones, no son las mismas situaciones. Por un lado, Pablo está refutando el legalismo judío, que enseñaba que para salvarse uno tenía que ganarse la salvación por medio de cumplir con los requerimientos de la ley. Pero por el otro lado, Santiago se está oponiendo al antinomianismo o la antinomia, que distorsionaba la fe en Cristo al punto de no necesitar la expresión de las obras. O sea, que no tenías que hacer nada. Eso se llama antinomianismo.
¿Sabes? Eso es lo que Santiago está refutando, mientras Pablo estaba refutando el legalismo. Segundo, cuando Pablo usa la palabra justificado, él se está refiriendo a la salvación, a ser declarado justo ante Dios, justificado. Mientras que Santiago, cuando dice justificado, se está refiriendo a la vindicación, a ser vindicado o validado. Cuando se habla de las obras, Pablo se está refiriendo a las obras de la ley, mientras que Santiago habla de las obras que produce la fe, las obras que son fruto de la fe. ¿Sabe? Santiago no está hablando de las obras de la ley, está hablando de las obras que produce la fe. Bien importante esto, ya que hay gente que malinterpreta estos pasajes y piensan que hay un tipo de contradicción. Pablo habla de las obras de la ley, Santiago habla de las obras de la fe. A la luz de lo anterior, Pablo dice que Dios nos declara justos sin necesidad de las obras de la ley. En comparación, Santiago dice que la fe de la persona produce obras que corroboran la autenticidad de su fe en Cristo. Por eso es que dice: pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Ve? Porque las obras validan la fe de la persona, ¿sabe? Manifiestan la fe de la persona y son producto de la fe. Y aquí dice, Santiago usa la disposición de Abraham para sacrificar a Isaac, su hijo. En Génesis vemos esto. Y la protección que Rahab le ofreció a los espías. Eso lo vemos en Josué 2. Para ejemplificar que las obras de ambos validaron la realidad de su fe. O sea, esa obediencia validó la fe que ellos tenían en Dios. Por eso es que vemos que dice que la fe, las obras actúan conjuntamente con la fe. Pues aquí vemos que Abraham, la obediencia de Abraham a Dios y el que Rahab haya ayudado a los mensajeros, eso validaba y le daba autenticidad a la fe que ya ellos tenían en Dios. Para Santiago, la fe sin obras claramente carece de valor. Por eso es que dice, la fe sin obras es muerta. Se necesita más que palabras, ¿sabes? Más que una profesión de fe. O sea, es decir, yo tengo fe. Se necesitan obras que evidencien eso. Porque la verdadera fe producirá el fruto de las buenas obras. En otras palabras, la fe es la raíz de la salvación. Y las obras son el fruto de la fe.